Bien, pues continuamos en esta segunda vuelta de entrevistas a los candidatos a la presidencia de Guatemala. Ahora nos encontramos con Pablo Duarte, candidato a la presidencia de Guatemala por el Partido Unionista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por esta oportunidad. En este proceso electoral donde está siendo tan difícil comunicarnos, todas estas ayudas son verdaderamente bienvenidas y les agradecemos su preocupación por este proceso. Te cuento la dinámica. Tenemos 14 preguntas en este maletín. 4 son realizadas por el público. Te voy a pedir que tomes una la que tú quieras, bien, sin verla todavía. Claro. Y acá tenemos 10. De aquí tendrías que tomar 3, que son realizadas por el equipo de periodistas de TV Azteca. Muy bien, 1, 2, 3. Okay. Ahora las puedes revisar. Muy bien. Las puedes revisar para que tú decidas el orden en el que las vamos a abordar. Y a partir de que iniciemos con tus respuestas, tenemos 10 minutos para que le des a conocer al pueblo guatemalteco pues cada una de estas respuestas. Tú me entregas las tarjetas y yo te iré haciendo las preguntas para que la gente sepa cuáles son las inquietudes y, por supuesto, estas dudas que tiene el pueblo guatemalteco ya en miras a esta fiesta democrática. Muy bien. ¿Cuál vamos a empezar? Como tú gustes. Oh, muy bien. Entonces empecemos. La puedes revolver si tú quieres. Yo diría que en este orden. Muy bien. Empezando con esta. Ok. Corren a partir de este momento nuestros 10 minutos. Pablo Duarte, ¿dejaría al frente del Ministerio Público al actual fiscal general Consuelo Porras? Bueno, yo les quisiera recordar a ustedes que la Constitución Política de la República establece el plazo para el cual un fiscal general es elegido. En este caso, cuando el nuevo presidente tome posesión del cargo, la fiscal aún no ha terminado su periodo y, por lo tanto, a menos que la fiscal cometiese algún acto reñido con la ley o las causales de su cargo, el presidente de la República no puede destituir a la fiscal general de la Nación. Sin embargo, sí creo que es importante que el presidente de la República se siente con la fiscal, se siente con las autoridades del Ministerio Público y que se aborden temas de políticas de Estado que son sumamente importantes para la población y ver en qué manera se puede coayudar para que el Ministerio Público sea más eficiente. Yo quisiera recordarle a los guatemaltecos que, desgraciadamente, y no dicho por mí, sino dicho por PNUD, en un informe sobre derechos humanos que presenta todos los años, el Ministerio Público resuelve 2.5 casos de cada 100 que le llegan a sus oficinas. Significa que hay un 98.5% de impunidad y eso no puede ser. Por otro lado, tenemos el enorme problema de los guatemaltecos sufriendo lo que es ser víctima 2 veces. Víctima del delincuente, víctima de un accidente y después víctima del sistema. Les recuerdo a ustedes que si usted le roban su carro, para que se lo devuelvan pasa verdaderamente un tiempo que no es correcto y es por las trabas que muchas veces el Ministerio Público y las autoridades le producen al ciudadano. No digamos cuando alguien muerto en medio de una calle o un accidente de un atropellado, son horas de horas para que aparezca el Ministerio Público y para eso son colas, son molestias, cuando puede perfectamente bien tomarse fotos, hacer una documentación del caso y despejar las vías para que la gente no sea víctima 2 veces del mismo tema. Por otro lado, yo creo que sí tenemos que entender que necesitamos ayuda en cómo resolver los casos, cómo hacer investigaciones, pero sobre todo hay que hacer una limpia en el Ministerio Público de fiscales que nosotros estamos seguros que no son los idóneos. La fiscal general actual es víctima y sufre de unas presiones espantosas por toda la ola CICIG y por toda la ola de una serie de situaciones que han pasado en Guatemala de pugnas entre las instituciones. Y recuerdo que la mayor es que hoy el Ministerio Público, unos a favor de Sandra, otros a favor de Telma, y eso tiene el proceso verdaderamente en un caos. Podríamos decir que en este momento, y esta es una pregunta que estamos metiendo entre la primera pregunta que ya sacamos, estamos en un 50-50. Sí, hay un pleito espantoso y entonces unos abogan por Sandra y meten líos para molar a Telma y los de Telma meten líos para favorecer a Sandra. Es impresionante y para mientras el proceso electoral detenido. Bien, vamos a la segunda pregunta mientras tenemos 3 minutos con 6 segundos que se han consumido hasta el momento. Como ciudadano, ¿usted estaría de acuerdo en que se realicen cambios a la Constitución Política de Guatemala? Si no, ¿por qué?
y mencione algunos. Por eso dejé esa pregunta de segundo, porque creo que uno de los cambios que hay que hacer a la Constitución es también en el caso del Ministerio Público y establecer con toda claridad sus competencias y quién lo ayuda en la persecución penal. A veces, cuando solo es una entidad la que hace la persecución penal y sobre todo la investigación, hay mucho sesgo y puede ser que las investigaciones no tengan la objetividad del caso. Creo que entender que las investigaciones que hace INASIF, las investigaciones que debe hacer la policía, deben tener cierta independencia a efecto de que no puedan después manosearse las pruebas ni manosearse las investigaciones para perjudicar o para ayudar a alguien. La Constitución política tiene algunos problemas que deben resolverse. El tema electoral es uno. No podemos tener un sistema electoral en donde la misma institución hace todo. Ellos hacen el padrón, ellos hacen las elecciones y ellos resuelven los problemas jurisdiccionales a través del Tribunal Supremo Electoral. En países más civilizados esto está dividido. Hay uno que hace el padrón, que hace el documento, otro que ve las elecciones y el tribunal solo se dedica a la parte jurisdiccional. Así es que yo sí creo que hay que hacer cambios a la Constitución. Otro que tenemos que hacerlo es que la Corte de Constitucionalidad no puede resolverlo todo. Todos los casos en Guatemala terminan en la Corte de Constitucionalidad. El despido de una persona del más bajo nivel en una institución termina en la Corte de Constitucionalidad. Eso no puede ser. Nos ha causado muchísimos problemas tener una Corte en donde termina todo. Otro tema que hay que cambiar en la Constitución. Los niños por parte de la Constitución son inimputables. Entonces resulta que los delincuentes, los asesinos, están usando a los muchachitos para convertirlos en criminales. Eso también debe cambiar. Bien, al momento llevamos 5 minutos con 4 segundos y vamos a la tercera pregunta, que es realizada por la sociedad civil. Y es el problema cada fin de año. ¿Cómo encontrar consensos para que en el tema del salario mínimo nadie salga perjudicado, ni el empleador ni el empleado? Vean, los grandes empleadores de Guatemala es la iniciativa privada. Y la iniciativa privada trabaja en base a ganancias. Es un negocio, ese negocio necesita invertir y necesita que esa inversión venga de regreso con una ganancia. En el caso de Guatemala, el día de hoy, si usted aumentara el salario mínimo, por ejemplo, para el tema de caña, café y los hule, que son productos que producen una gran cantidad de empleo, y usted les aumente el salario mínimo, dado los precios que en este momento tiene estos productos en el mercado internacional, usted los haría quebrar o cerrar. Y lejos de conseguir el objetivo de que la gente viva mejor, lo que van a hacer es perder el empleo. Así es que primero hay que entender que el empleo se genera en base a productividad y en base al negocio que genera. Nosotros nos produce muchísima preocupación cuando vemos a la gente de izquierda diciendo que aquí se pagan miserias, salarios miserables. Véanlo ustedes y compárenlo con el área centroamericana, y Guatemala es el país que más salario mínimo paga. Y por supuesto, eso significa también que la competitividad del país es la que debe aumentar, la estabilidad política y la certeza jurídica a efecto de que haya más inversión. Si hay más inversión, hay más empleo. Si hay más empleo, hay más competencia, y esa competencia genera que se paguen mejores salarios, que en un momento dado la gente pueda tener un ingreso mayor. Entiendan, el salario es producto de un empleo y si hay la necesidad de que usted sea empleado. Si usted no necesita ser empleado, si el empresario no necesita de sus servicios, no lo va a emplear. Por eso necesitamos que ese salario sea competitivo y que ese salario también pueda resolver de alguna manera la vida de los guatemaltecos. El mercado central, el mercado de la placita, determina cuánto necesita una persona para vivir, y también debería ser una base para decidir cuánto debe ganar una persona y que por lo menos logre sacar los alimentos y el pan de todos los días, que es lo que todos los guatemaltecos estamos anhelando. 7 minutos y 23 segundos es lo que llevamos de entrevista y vamos con la última pregunta. ¿Cuál cree que es el principal problema en Guatemala y cómo lo resolvería? El mayor problema en Guatemala actualmente es la seguridad ciudadana. Es un problema que verdaderamente afecta a los guatemaltecos, a todos, sin excepción, de todas las clases sociales. Pero óigalo bien, con mayor impacto sobre las clases sociales menos poseídas y sobre las clases sociales que tienen menos posibilidad, inclusive de defenderse a sí mismos. Nosotros empezamos nuestro discurso sobre seguridad ciudadana diciendo que los derechos humanos de los delincuentes no son superiores a los derechos humanos de la gente honrada. No se vale
que los derechos humanos de personas que violan permanentemente la ley, que se dedican por haraganes y por inútiles a robar, a asaltar, a matar, a extorsionar sobre todo, tengan derechos humanos superiores a los de los guatemaltecos. A mí me parece increíble que el día de ayer existió un problema en las cárceles y llegue el procurador de los derechos humanos con gente que está condenada, que son criminales y que siguen delinquiendo dentro de la cárcel y que se encontraron armas, se encontraron drogas, se encontraron de todo dentro de la cárcel y todavía están preocupados por ellos. Por amor de Dios, yo le doy gracias a Dios que no se escapó ninguno y los muertos, lo lamento mucho, pero ellos tienen la culpa de estar muertos porque son unos sinvergüenzas que en la cárcel siguen delinquiendo. Así es que nosotros creemos que la seguridad ciudadana debe ser para defender el derecho del ciudadano honrado. Dos temas: prevención, eso es presencia policíaca y más presencia de autoridad, cámaras, luz, para que la gente no pueda en la nocturnidad cometer delitos, y la parte represiva que debe existir. Contra todos aquellos que ya delinquen, sobre todo con armas de fuego, debe reprimírseles con armas de fuego y debe haber una policía bien entrenada que cuando tenga necesidad dispare sobre los delincuentes y los saque de combate, porque no podemos permitir que ellos sigan matando, robando y yendo sobre los derechos fundamentales del guatemalteco, que es poder tener libertad. Y la libertad es poder moverse donde quiera, hacer lo que quiera y sobre todo tener la posibilidad de disfrutar de este país. La seguridad ciudadana tiene que ver con autoridad y la seguridad ciudadana tiene que ver con que las autoridades hagan para lo que están nombradas y sobre todo hacer lo que tengan que hacer en el momento definitivo con el uso proporcional de la fuerza. Aquel que delinque con armas de fuego le vamos a dar. Pablo Duarte, candidato del Partido Unionista, pues nos vemos el domingo 16 de junio, si fuera presidente. Claro que sí, muchas gracias. Me da mucho gusto dar la entrevista ese día. Muchas gracias.